Hola a todos, bienvenidos a Devocionales Fuego de Dios. Qué bendición y qué privilegio el poder estar nuevamente con ustedes en este su programa y continuando con este estudio que está espectacular y es donde el Señor ha venido enseñándonos sobre todo el tema de ángeles, espíritus ministradores. Sean todos bienvenidos, bienvenida Claudia. Muchas gracias. Para nosotros, como siempre se los expresamos, es una bendición y un privilegio poder estar con ustedes a través de nuestras redes sociales. Queremos invitarlos para que nos sigan en nuestras redes sociales, para que le des like al video, para que le des clic a la campanita, para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Recuerda que nos puedes encontrar en Instagram, en Facebook, en YouTube como Iglesia Fuego de Dios para las Naciones. Vamos entonces hoy a continuar con nuestro estudio acerca de los ángeles, Andrés, y hoy con un tema muy hermoso que es el carácter de los ángeles. Muy bien, Claudia. Igualmente, aquí va a aparecer el número de WhatsApp. Comunícate con nosotros si tienes alguna petición, algún testimonio de lo que Dios haya hecho en tu vida. Aquí está el número de WhatsApp, 305-314-6953. Es el número del WhatsApp de la Iglesia Cristiana Fuego de Dios para las Naciones. Y entonces vamos a iniciar, Claudia, con oración. Así es. Y también recordarles antes de empezar con la oración, comparta el video. Así es. No te quedes con la información, con el estudio tú solo. Compartir los videos es una forma también de evangelizar, de hacer misión, de llevar la palabra del Señor a aquellas personas que sabemos que lo necesitan. Claudia, y es que eso es fundamental. Este programa está hecho es pura doctrina, para entrenar a la iglesia, capacitarla, y si alguien está interesado en conocer más sobre los ángeles, qué bonita oportunidad de compartir y evangelizar, como tú lo dices, a las personas. Entonces, gloria a Dios. Vamos a empezar entonces. Amén. Amado Dios, Padre Celestial, te bendecimos y te adoramos. La gloria es para ti, la Amén. Alabanza y toda la adoración. Amén. La gloria es para ti, Señor. Gracias por este programa, Señor. Gracias. Te pedimos dirección tuya, Espíritu de Dios. Háblanos, enséñanos, muéstranos, guíanos, Espíritu Amén. Santo de Dios, y llévanos a toda la verdad, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tus promesas, de acuerdo a todo lo que Así nos has es, hablado, bendito Dios, en el nombre de Jesús, a través de tu escritura, de la Así palabra es. de Dios. Amén. Glorifícate, bendice cada persona, cada estudiante, cada persona Sí, que está Padre, viendo en estos nombre de videos, Jesús. estudiándolos, bendíceles, y dile allí en casa: Señor, habla, que tu siervo escucha. Amén. En Amén. el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, el carácter de los ángeles. Y para que podamos entender un poco más a profundidad el tema del carácter de los ángeles, quiero definir, según el diccionario de la Real Academia, la palabra carácter, o qué quiere decir con carácter, y es el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad, que las distingue por su modo de ser u obrar de las demás. Eso es el carácter, lo que nos distingue de las demás personas, ¿cierto? Entonces, teniendo claro este concepto, vamos a empezar diciendo que ese primer componente del carácter de los ángeles es la obediencia. Ellos son obedientes, Claudia, y cumplen su comisión sin discutir ni vacilar. Claudia, es que en términos generales es lo que Dios le demanda a toda su creación, la obediencia. Le demanda a los ángeles y ellos son obedientes. Mira que la definición está clara. Cumplen su comisión, su llamado, su propósito, llevan sus mensajes, protegen, cumplen sus funciones y, como lo estás diciendo, sin discutir. ¿Cuántas veces como seres humanos discutimos, nos quejamos y muchas veces le hemos sido desobedientes a Dios? Entonces mira que Dios quiere que nosotros como hombres, como personas, también le obedezcamos, y los ángeles son ejemplo para nosotros. Así es. Entonces, lo primero es que son obedientes, y es hermoso esto porque, como decías, Andrés, muchas veces el Señor nos da una comisión, nos da un quehacer,
y somos los primeros en poner en duda, en decir, Sí. Señor, ¿por qué así? ¿Por qué de esta manera? Pero aquí nos dice muy claro que ellos cumplen su comisión sin discutir, sin vacilar, sin poner un pero, que es lo que el hombre tanto hace, de ponerle como esos peros a Dios. Muy bien. Otra cualidad del carácter de los ángeles es que son reverentes. Claudia, sí, su actividad más elevada es la adoración a Dios. Y mira que en el Apocalipsis, cuando Juan subió al tercer cielo y cuando el apóstol Juan se postró delante de un ángel, ¿qué le dijo el ángel a Juan? No lo hagas, no me adores a mí, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios, como quien dice, así como yo lo adoro, adóralo tú también. Entonces, los ángeles son adoradores y ya vimos dentro de la jerarquía que los serafines están más cerquita de Dios y ellos todos adoran a Dios, le cantan a Dios y ellos son los que también, todos los ángeles están cantando allá, santo, santo, santo y digno, digno, digno. Todos los ángeles se postran delante de la presencia de Dios y eso hace parte de esas cualidades de los ángeles, la adoración a Dios. Es hermoso que ellos son entonces reverentes, o sea, sí, esa reverencia ante la majestad de Dios, ante la santidad de Dios. Qué bueno que nosotros también tengamos esa reverencia ante la presencia del Señor y que podamos aprender también de ellos esta hermosa cualidad de su carácter, que es esa reverencia a todo lo santo, a todo lo de Dios. Cuando ellos se encuentran delante de la presencia del Señor, mire que se postran, sí, se cubren su cara, sí, con sus alas. Sí, es una reverencia a esa santidad y a esa presencia de Dios. A ver, es que eso nos falta a los seres humanos. Sé que muchas personas son reverentes a Dios, pero no es, yo digo que no es como... No llegamos ni al nivel de los ángeles. Al ser humano cree que porque se pone un cierto tipo de vestido, que está bien, vestirse bien obviamente delante de Dios, pero si hacemos unas cosas fallamos en otras. El ser humano es así. Ojalá fuéramos todos reverentes, porque es que esa reverencia tiene que ver con, como los ángeles ven a Dios y ellos saben cómo es Dios y el ser humano no lo ve. Entonces muchas veces pensamos que unos se tapan la carita, hablando de las mujeres en ciertas iglesias se tapan con un velo, otras las critican que por qué se los ponen. Entonces, hasta que Dios obviamente estemos allá en la presencia y podamos entender esa reverencia. Sí. Es más, hasta para pronunciar el nombre de Dios debería uno tener también esa reverencia, hasta para escribir el nombre de Dios. ¿Cuántas veces copiamos Dios con D minúscula en WhatsApp? Lastimosamente, sabiendo que Dios es con D mayúscula y eso hace parte de la reverencia. Así es, reverencia es ese respeto o esa admiración que se siente hacia una persona o a alguien, ¿cierto? Y miremos que los ángeles son demasiado reverentes y ese respeto que ellos le dan a Dios, a esa admiración tan grande que ellos sienten por Dios, y tan grande es que de día y de noche nos dice la palabra que ellos están allí diciéndole santo, santo, santo eres tú, Señor. Es hermoso eso. Y otra cosa, Claudia, es que si una persona está siendo muy reverente a Dios en distintas maneras, hasta nosotros mismos, toda la iglesia, estoy hablando a nivel general, muchas veces criticamos, tan exagerados, tan legalistas, tan tal cosa, tan exagerados. Y qué bueno nosotros ser reverentes en todas las áreas. Ojalá que Dios nos ayudara y que nos dé esa revelación para poderle agradar en todo, aún en esos pequeños detalles, Claudia. Que Dios nos ayude a todos, obviamente. Amén, muy bien. Lo tercero, son sabios. Miremos la cita que nos dice en 2 de Samuel, capítulo 14, el versículo 17. Lo tengo. Tu sierva, pues dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. Ahí está, son sabios, saben discernir entre lo bueno y lo malo, y esa sabiduría o esa inteligencia excede a la de los seres humanos.
Total. Sí, excede totalmente a la de los seres humanos en esta vida, pero es necesariamente finita, ¿cierto? Porque el sabio, sobre todos los sabios, es nuestro Dios, pero ellos aún son sabios más que el hombre y se manifiesta en estrecho contacto con lo que sucede en la tierra, tanto en lo espiritual como en lo natural y lo social. Por ello, su conocimiento de los asuntos terrenales es superior a la de los hombres y no pueden discernir directamente nuestros pensamientos, pero como lo hace Dios, porque es el único que pesa nuestro corazón, que el que sabe, aún antes de que nuestra palabra salga de nuestra boca, ya Dios la conoce. Pero ellos son seres muy sabios, tienen una sabiduría dada por Dios. Claudia, y aunque son tan sabios como lo estás diciendo, ellos no pueden discernir directamente lo que son nuestros pensamientos, Sí. lo que estás diciendo. Dios sí conoce aún los pensamientos más pequeñitos y más lejanos, lo más profundo de nuestro ser. Los ángeles no. Así es. Entonces, que ellos pueden traer una influencia en nuestros pensamientos, sí. Así como hay ángeles caídos o demonios que pueden influenciar en una persona, los ángeles buenos, los de Dios, también pueden influenciar o influir en los pensamientos de una persona. Pero que ellos sepan qué estamos pensando, no. Así es. Muy bien. También otra parte de ese carácter de ellos es que son humildes. No abrigan resentimientos personales, ni tampoco denuncian o desprecian con palabras a sus opositores. Lo vemos en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 11, y Judas, capítulo 9. 2 de Pedro 2:11 dice: mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en poder, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Imagínense, son humildes y aunque son mayores que nosotros, no se atreven ni siquiera a pronunciar un juicio o una maldición. Qué tremendo eso. Y en Judas encontramos: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Ay, tremendo. ¿Sí? Son humildes, ¿sí? Y yo creo que esa humildad de los ángeles va muy ligada a lo que es esa reverencia, porque ellos entienden el nivel que tienen delante de Dios, sí, y que Dios es el soberano, el supremo, el excelso, y debido a esa misma reverencia ellos no se atreven a decir palabras de desprecio o palabras que salga como de su naturaleza, sino todo lo que es guiado y dirigido por el Señor, lo que el Señor les diga, eso hacen, ¿sí? Y mire lo que dice, que lo único que pudo decir el arcángel Miguel, que es el príncipe, dice: el Señor te reprenda, el Señor te reprenda. Tremendo. Y nosotros, obvio, nosotros se nos ha dado como seres humanos. Jesús dijo: yo les doy poder y autoridad de hollar serpientes y escorpiones, porque mucha gente también dice: es que nosotros, ¿por qué las iglesias reprenden o echan fuera demonios si ni siquiera los ángeles lo hacen? ¿Sí? Pero hay que entender que Dios, o que el Señor Jesús, nos delegó esa autoridad a la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, y no somos tampoco quien para estar diciendo, porque he escuchado cantidad de barbaridades que dicen contra esos poderes de las tinieblas, pero sí decir: te reprendo, te declaro sin poder y te echo fuera en el nombre poderoso de Jesús. Eso sí lo podemos hacer. Claro, Jesús, eso fue un mandato o una orden de Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios. Así es. Porque toda autoridad les es dada. Así Entonces, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Entonces, mira que el mismo Jesús nos dio esa autoridad y ese poder. Así y entonces tenemos ese poder y hay que tomar y apropiarnos del poder que se nos otorgó. Y todo se hace en el nombre de Jesús. Así es. Y además, los ángeles son humildes porque no de su boca no salen esas palabras
de desprecio, como dice acá en nuestro estudio, hacia sus opositores, pero sí los reprenden y sí les ordena que se vayan. Sí, Claudia, total. Y otra cosa es que ellos son humildes, ya que en su corazón no puede haber ese orgullo. Ya en el cielo pasó lo que tenía que pasar, los ángeles caídos, los ángeles con el liderazgo de Satanás, ¿cómo se dice? Se fueron en contra de Dios con ese orgullo. Quería Satanás ocupar el lugar de Dios, ser mayor que Dios, y junto con Satanás se unieron esos ángeles llenos de orgullo. Entonces por eso fueron expulsados del cielo. Entonces los ángeles que están al lado de Dios, los ángeles buenos que están al servicio a la iglesia, son ángeles humildes. Ellos saben que en su corazón no puede haber orgullo. Igual tampoco va a pasar, no sé, porque ya los que se fueron, pero ellos son humildes de corazón, pues dentro de su naturaleza. Claro, y es que ellos ya saben el destino que les espera a Satanás y a los ángeles caídos que se rebelaron. Ellos no van a querer volver a hacer eso, ¿cierto? Muy bien. Otra cualidad es que son poderosos en fortaleza, como nos dice el Salmo 103:20. Dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Tremendo, aquí hay cualidades. Sí. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, o sea, lo bendicen, lo adoran, lo alaban. Poderosos en fortaleza, y ejecutáis su palabra, obediencia. Ejecutan la palabra de Dios. Y son poderosos, y obedeciendo a la voz de su precepto, obedientes. Ahí está el carácter de los ángeles. Creo que esa está muy clara, son poderosos y tienen una fuerza sobrenatural, obviamente, dada por Dios, para venir a proteger, a defender, a rodear al pueblo de Dios. Es hermoso eso, es poder entender, Claudia, que así como los ángeles caídos tienen poder, los ángeles buenos también. Y ambos grupos tienen un poder limitado, no son todopoderosos, no, el único todopoderoso es Dios. Ellos tienen un poder dado por Dios hasta un límite, y entre ellos pelean. Es más, cuando estamos orando y tengamos una guerra espiritual, hay que apoyarnos con los ángeles buenos, con los ángeles que están al servicio nuestro, para que nos ayuden a batallar y a librar cada batalla. Así es. También son inmortales y sin sexo. Aun cuando se describe a los ángeles como si fueran varones, en realidad son asexuales, es decir, no se pueden reproducir. En Lucas 20, capítulo 34, Lucas 20, versículo 34 y 35, ¿qué nos dice, André, la palabra de Dios? Lucas 20, versículos 34 y 35. Y Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, pero los que sean tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Así es. Son como los ángeles en el cielo, ¿sí? Que no se casan ni se dan en casamiento. Eso quiere decir, no se reproducen, no tienen sexo, no se puede decir que son hombres o que son mujeres, son sin sexo, son asexuados. Y también nos dice que no mueren, ellos son eternos, pero tampoco se reproducen. Mira, Claudia, es que continuando la cita, en el versículo 36 dice, porque tampoco pueden ya morir, pues son como ángeles y son como hijos de Dios, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Entonces mira que estas cualidades las está comparando Jesús, y está hablando, pues son como ángeles. Ahí es cuando en el versículo 36 continúa diciendo y hace el comparativo. Así es, muy bien. Son numerosos, ¿sí? Existe en gran número, nos dice Hebreos 12, versículo 22, Apocalipsis 5:11 y Apocalipsis 19:1. Hebreos 12:22. Hebreos 12:22. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la asamblea festiva de miríadas de ángeles. Miríadas. Muchísimos. Millares de ángeles. Otra. Y Apocalipsis 5:11. Y Apocalipsis 5:11 dice,
Y vi y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era miríadas de miríadas y millares de millares. Hermoso. Son numerosos, ¿cierto? Esto está claro, son muchos, no son poquitos, es una gran cantidad. Eso lo hablamos también en otro de nuestros estudios. En la introducción se nos hizo mal. Cuando dijimos que muchas personas dicen, que es que invoca al ángel de la guarda, pero no es así, porque es que son muchos los ángeles Legiones. que están al servicio de los hijos de Dios, que están para ministrar a la iglesia del Señor. Así que no es uno solo, son cantidades de ángeles. Y también otra cualidad es que son santos. En Judas 6 nos dice la palabra del Señor: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los han guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Los ángeles que no guardaron su dignidad. Esto quiere decir que los demás ángeles buenos y ministradores guardan esa dignidad, son seres santos, ¿sí? Porque es que están allí también en directo en la presencia del Señor, y tiene que haber ese ingrediente de santidad en ellos para poder estar allí invocando al Señor, adorando al Señor, glorificando Amén. su nombre, estar al servicio de Él. Entonces son santos. Y mira lo que dice en Marcos 8:38, por boca de Jesús. Porque quien quiera que se avergüence de mí y de mis palabras, en medio de esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él, cuando venga en la gloria de su Padre, dice, con los santos ángeles. Por boca de Jesús, con los santos. Así es. Entonces podemos decir que esa santidad hace parte de su carácter, pero recordemos que cuando se nos dice que somos santos, también quiere decir que fuimos escogidos, que fuimos elegidos y que fuimos separados. Y eso también sucede con los ángeles. Fueron elegidos, separados, consagrados por Dios para una misión específica. Listo, Claudia. Y seguimos aquí hablando de que en Apocalipsis 14:10 estamos hablando de ese tema, que están separados por Dios y para Él. Apocalipsis 14:10 dice, Él también beberá del vino del furor de Dios, que ha sido vertido puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Entonces, aquí vemos que hay varias citas en las cuales se describen a los ángeles santos, y ese es el significado de santidad, estar separados por Dios. Muy bien, y tenemos esa última cualidad, y es que su presencia es impactante. Su presencia es impactante. El primer mensaje que los ángeles impartieron a los pastores en esa noche del nacimiento de Cristo, ellos vinieron a darles ese mensaje de esas buenas noticias, y fue que no temieran. Ellos le dicen, porque los pastores se sorprenden, los pastores se impactan al ver la presencia de todos estos ángeles, de millares que ellos pudieron ver cantando Hosana a Dios en las alturas, pero inmediatamente le dicen a los pastores, no teman, sí, porque su presencia es impactante. Claro, es que imagínense la altura de los ángeles, también su belleza, porque es que mire, si en Sodoma, esos ángeles que fueron a destruir a Sodoma, los sodomitas le dijeron a Lot, preséntanos a tus vecinos, a tus acompañantes, a tus visitantes, que queremos conocerlos. Imagínense y sabemos que el término conocer era que le están diciendo a Lot, queremos tener relaciones sexuales con los ángeles, queremos violarlos. Santo. Entonces, porque les parecían a los hombres seres muy bonitos, seres hermosos, impactantes. Entonces ahí fue cuando los ángeles los colocaron ciegos. Así es. Los enceguecieron. Entonces mira que la presencia de los ángeles trae ese impacto en la vida del ser humano. Son bonitos, son seres grandes, altos. Igual ellos pueden tomar, de acuerdo a su poder,
forma humana. Así es. Y mira que por lo general siempre tranquilizaban o traían esa calma a las personas con las que ellos tenían contacto, que Dios les enviaba a dar ese mensaje. Pero aquí en el caso de Job, Andrés, vienen con un juicio tremendo. De Lot. En el caso que nos estás contando, Sí. Andrés, de Lot, vienen es con un juicio Sí. y nos dice la palabra que ellos los enceguecen a los habitantes de esta ciudad. Entonces podemos deducir que sus apariciones han de ser siempre impresionantes, sobrecogedoras, impactantes y que tienen algo que despierta temor en el corazón humano. Posiblemente representan tanta majestad que su presencia asusta de primera entrada, ¿cierto? Pero la primera palabra que ellos van a expresar siempre va a ser: no temas, tranquilo, no se preocupe, dan como esa seguridad. Yo quisiera tener esa experiencia sobrenatural, ¿sí? Como muchos la han tenido. Yo sé que de niña tuve esa experiencia que se los compartía, pero lo vi en forma de persona, sí, era un hombre normal, incluso montado en una moto. Entonces, pero sí, verlos así como en su ser, ¿cómo será eso de hermoso? No, y la visión que contaba tu mamá, sí, en el momento en que ibas a nacer, sí, que eran tipo 6 de la mañana, la suegra estaba despierta a esa hora, y vi un niñito vestidito de azulito clarito, caminando como por el patiecito de la casa. y la miraba y le sonreía. Exacto, y ella contaba eso. Y cuando en cualquier momento que se hizo el niño, y le estaba anunciando que estaba en embarazo de ti. Ah, sí, hermoso, sí. Es hermosa esa experiencia que ella bonitas. también tuvo, y fue como un anuncio de mi nacimiento, y yo me lleno de gozo al saber eso, porque sé que Dios me había escogido aún antes de que naciera, y ya le estaba diciendo a mi mamá, viene con un propósito. Y recuerdo que la primera vez que mi mamá me vio predicando en la iglesia, ella decía: ahora entiendo lo que el Señor me quería Tremendo. decir. Con esa visión que yo tuve como de ese ángel antes de que nacieras, porque venías con un propósito muy hermoso de parte de Dios. Es hermoso eso. Así es. Muy bien, este era el tema que queríamos compartir con ustedes en este día, el carácter de los ángeles, y que podamos nosotros aprender de ellos también, aprender esa obediencia, esa reverencia, esa sabiduría, esa humildad, ¿cierto? Aprender también de ellos su santidad, la santidad, y que nosotros podamos impactar con nuestra presencia donde quiera que vayamos. Porque tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Y así como ellos son muchos, millones y millones, pues nosotros, el pueblo de Dios, también somos muchos. Amén. Entonces es poder aprender que los ángeles nos dan ese ejemplo en estas cualidades y en este carácter, y que nosotros, que a pesar de que somos humanos, no nos podemos escudar en esto. Tenemos que estar luchando continuamente y perseverando en la santidad, perseverando en la obediencia, pedirle al Señor cada día sabiduría, pedirle mucho a Dios también esa santidad. Entonces, que Dios nos ayude, pero no podemos conformarnos porque decimos: es que ya sabemos que esta carne es débil, la carne es débil, entonces nunca vamos a poder avanzar, nunca vamos a poder, sino que todos los días con esa excusa no vamos obviamente a ir creciendo a los niveles que Dios quiere que crezcamos. Entonces no saquemos más excusas y propongámonos y pidámosle a Dios nuevas fuerzas, fortaleza. Amén. De su santidad, de su obediencia, de su paciencia, de ese fruto, pero necesitamos pedir. Así es, que el Señor nos ayude. Que Dios nos ayude. Y que podamos nosotros entonces imitar estas cualidades y este carácter de los ángeles. En 1 Pedro 1:12 dice: a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a los cuales los ángeles anhelan mirar. Nosotros tenemos un legado demasiado hermoso, que es
predicar a otras personas que están perdidas la salvación, que hay esperanza. Los ángeles quisieran hacer eso. Esa labor que nosotros como iglesia tenemos, mira, aquí lo dice, ellos lo quisieran hacer, pero no le fue dado a ellos, le fue dado a la iglesia. Entonces que el Señor nos ayude a apasionarnos y a ser obedientes y a cumplir con la comisión sin, como decía de los ángeles, que ellos cumplen su misión sin vacilar, sin discutir. Así es, Claudia, y tan bonito eso. Y es como cada quien tiene su función. Los ángeles tienen una función y la iglesia tiene otra función. Entonces, a cumplir la función como iglesia. Amén. Y no es solamente de los pastores, es que lastimosamente piensan que la santidad de los pastores, los que tienen que predicar son los pastores, los que tienen que ser obedientes son los pastores, y los demás en la iglesia, en la iglesia en general, independientemente de su cargo, de su función, de su llamado, como lo estamos diciendo, si es evangelista, si es maestro, el que sea, diácono, el que sea. Toda la iglesia, desde el más niño hasta el más viejito o más anciano, está llamado a cumplir su función. Amén. Ese llamado. Amén. Muy bien, vamos entonces a orar. Vamos a darle gracias al Señor por permitirnos escuchar su palabra, por permitirnos adentrarnos en su palabra, amén, conocer este tema tan hermoso como es el tema de los ángeles. Bendito y soberano Señor, te bendecimos y te adoramos en este día. A ti sea amén, toda la gloria y la honra por siempre, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hoy una vez más, a través de tu palabra, nos enseñas esos tesoros escondidos, Señor. Gracias por tu amor, tu fidelidad y tu presencia en nuestras vidas. Amén. Gracias por esos ángeles ministradores que envías a que estén al cuidado de nosotros, amén, Señor. Gracias porque tú, mi Rey precioso, los envías para que nos protejan, nos defiendan, nos ayuden, para que reprendan toda obra de las tinieblas. Ayúdanos, Señor, a imitar estas cualidades del carácter de los ángeles, Señor, que podamos también ser obedientes, reverentes, sabios, humildes, Señor, que podamos nosotros también, Padre, ser santos y que aún nuestra presencia pueda impactar a otros, amén, Señor. Señor, te bendecimos y te damos muchísimas gracias por tu amor, por tu misericordia. Bendice cada persona que escucha este estudio y te pido, Señor, que abra su entendimiento, Señor, y que esta palabra que es predicada caiga en un buen terreno, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Gracias por la compañía, gracias por estar con nosotros haciendo este estudio. Este programa Devocionales Fuego de Dios es un programa, o el primer programa que nació de la Iglesia Cristiana Fuego de Dios para las amén, Naciones. Les esperamos a todos este domingo a las 9 de la mañana, presencial a nuestro servicio en el Hotel Arame, en el municipio de Envigado, 9 de la mañana. Y si por algún motivo no puedes asistir a las 9 de la mañana, también de una manera virtual, en este mismo canal, en canal de YouTube y en Facebook, estaremos obviamente proyectando lo que es el servicio. Así es. Un abrazo para todos. Dios les continúe amén, bendiciendo y un día hermoso lleno de la presencia del Señor. Bendiciones. Bendiciones. Chao.